cómo realizar el fondo y sus detalles. Comenzaremos utilizando un poco de óleo violeta, blanco de titanio, pizca de azul, más violeta, buscando la forma de encontrar el color y siempre observando la fotografía para ver a qué lugar nos estamos dirigiendo. Para neutralizar un poco de negro, y desde ahí comenzamos por un sector del fondo que está bien al lado del pétalo fuera de foco de ese fondo. Recuerden que no le agregamos al óleo en ningún momento ningún diluyente. A continuación agregué un poco de verde de cromo a ese color antes formado y comenzaré por unas zonas fuera de foco de pétalos que tiene el fondo y de hojas que tiene el fondo. Un poco de azul si veo que el color es más oscuro y más frío. Utilizo el pincel chato que me sea cómodo según el sector que esté trabajando. Si el tono se vuelve un poco más amarronado, un poco de rojo óxido o inglés. Y así voy en la búsqueda del color, utilizando el cuadro como mi propia paleta, testeándolo sobre sí mismo. Aclaro con blanco. Y así continúo observando siempre para saber qué tengo que pintar con qué color en cada sector del cuadro. Les cuento que mi obra está al revés, ya que yo trabajo con mi mano izquierda, por lo cual me es mucho más cómodo al tener el resto del cuadro fresco. Mis flores están frescas aún, el óleo demora en secar y me es mucho más cómodo trabajar de este costado. Ustedes trabajen de la manera que les sea cómodo, siempre, siempre. Continuamos. Precisión, detalle, tratando de llegar al color lo más exacto posible que vemos en la fotografía. Utilizando cada vez que recargo con mi pincel pintura el color que veo en la fotografía. Como verán, voy cambiando. Zonas violetas con las mezclas que hice, zonas verdosas con las otras mezclas que también les mostré cómo hacía, y así voy construyendo este espacio de este fondo. Ese verde es bastante grisado, por eso está neutralizado y aclarado con blanco. De algún modo voy dibujando esas formas, no importa que sean exactamente las mismas que tiene la fotografía. Como siempre cuento, las obras de arte son interpretaciones artísticas y aunque hablemos de realismo, siempre vamos a intentar llegar a algo parecido a lo que encontramos en la fotografía de lo que partimos, pero no hace falta obsesionarse con el detalle y la forma exacta que tiene la fotografía. Los efectos y los contrastes son mucho más importantes que esas formas tan exactas. Verán cómo sigo mutando los colores a medida que siento que lo necesito, siempre teniendo en cuenta la teoría de los colores, cómo enfriar, cómo neutralizar, cómo encalidecer. Para enfriar utilizo tonos como el azul, para encalidecer un poco de rojo óxido inglés, a veces también un poco de amarillo según la zona y según cuánto quiera neutralizar y oscurecer o aclarar. También utilizo negro como un color muy neutro como el común de todos los colores
y también el blanco cuando necesito aclarar. Estoy oscureciendo, como verán, agregué azul y negro. Estoy haciendo una parte que es una hoja muy perdida en ese fondo. Verde de cromo. Observen que siempre sigo mezclando sobre lo anterior, por lo cual con el pincel sucio de los colores anteriores y el color nuevo que voy agregando, voy a lograr colores de mezcla que no son los colores tal cual salen del pomo. Ahí verán que se nota que esa parte de la hoja es la que continúa por detrás del pétalo que antes había empezado a crear a su derecha. A medida que coloco los colores, voy esfumándolos entre sí. Como verán, ahí verifiqué que continuara la hoja. Trato de esfumar todo lo posible con el pincel chato, pero también respetando dónde veo marcas de unión de valores y dónde son más esfumadas y dónde no tanto. Cuido mucho las zonas de encuentro entre el fondo y las figuras, que el recorte donde deba ser importante así lo sea. Sigo modificando mis colores si lo creo necesario. Seco, como verán, para cambiar de colores solamente seco, como les digo siempre. Ahí estoy agregando más azul, en frío. Poca cantidad de pintura, pero la suficiente para cubrir toda la superficie pintada con acrílico en aquella primera base que habíamos dado. Observo cómo se integra una parte de lo que ya pinté con la parte nueva. Si necesito desenfocar entre una parte y la otra, pasaré suavemente por encima de esa línea con el pincel. Continúo oscureciendo esta zona. Cuando descargo es para poder esfumar más fácilmente. Cambio de pincel porque lo creo necesario. Voy al negro puro. Pizca de blanco para hacer un color negro oscuro pero apenas erizado. Y le agrego un poco de verde de cromo, más negro porque siento que lo aclaré mucho. Más verde. Trabajo por observación. El momento de pintar, observen lo que hago en el video, pero cuando pintan siempre se manejan con sus fotografías. Con cuidado me acerco a los bordes. Cuido mucho todos los bordes siempre. Continúo con este color, me acerco al borde del pétalo con cuidado y con el filo del pincel voy a llegar bien al borde, con cuidado de no pasar por encima de él. Les recuerdo que mi pintura de las flores está fresca y si manchase con algún color de fondo me sería bastante más complicado tener que arreglarlo.
Tendría que volver a los colores de la etapa anterior y así todo quedaría un poco sucio. No es algo imposible de no resolver con la etapa de veladuras, pero es algo que, si puedo evitar, sería mejor aún. Continúo y, como verán, sigo completando toda esta zona de oscuridad que no llega a ser negra, por eso le había agregado un poco de blanco y verde. Ahora cambié y le agregué un poquito de rojo inglés a este color anterior para generar una zona un poco más cálida. Rojo inglés, verde, negro, una mezcla de un color bastante neutro. Más verde donde lo crea necesario o donde sea más claro. Sé que en la fotografía que tengo a mi derecha no se observan esta variedad de colores y realmente los colores están, ustedes lo verán en su fotografía, pero en la filmación no se ven como yo los estoy pintando. Por eso siempre les digo, observen esa imagen que yo les brindé para poder trabajar en ese momento con los colores más adecuados posibles. La pincelada que estoy ejerciendo ahora se llama pincelada cruzada. Genera un movimiento especial en ese fondo, una especie de desenfoque, como si hubiera algo verde a lo lejos. Vuelvo a oscurecer. Para oscurecer agrego negro, también puedo agregar un poco de azul si es más frío el color. No se preocupen por las marcas de las pinceladas, ya que después serán mopeadas y cambiará por completo el efecto. Más negro, oscurezco, siempre en la base de lo anterior. Aprovecho a mejorar con este pincel y con su filo los bordes del pétalo que estoy contorneando. Si no tienen buen filo en los pinceles o les cuesta manejar el pincel chato de filo, pueden también en todo lo que es contornos utilizar un pincel redondo chico. Continuamos de igual manera. Así continuamos todo el borde y desde ahí rellenamos. Como verán, la pintura realista lleva tiempo, lleva mucho detalle, paciencia, observación. Es repetitivo este proceso, pero solamente se trata de observar qué es necesario en cada uno de los sectores que estamos trabajando.
Respetar siempre las formas de esas hojas de fondo, apenas desenfocadas o muy desenfocadas. Llegué a contornear esa hoja y ahora voy a ir con un poco de verde sobre los colores anteriores para que se ensucie y no sea un verde tan vibrante como lo ven cuando sale del pomo. Lo oscurezco. Y voy pintando a esa hoja que está muy desenfocada en ese fondo. Les repito que para cada zona es importante que utilicen el pincel que les quede cómodo para trabajar. Estoy suavizando, pasando por encima de un borde y el otro con el pincel chato. A continuación voy del otro lado de la hoja con color negro. Contorneo esa hoja fuera de foco y a continuación la voy a desenfocar como hice del otro lado. Es un pincel más grande para poder rellenar más rápido. Siempre la cantidad de pintura es muy escasa, pero cubre la superficie anterior. Estoy entrando un poquito dentro de esa hoja que está perdida en el fondo, ya que considero que tiene un poco de sombra. La estiro sobre ella. Y continúo con el fondo. Con el pincel más chico, solamente secándolo para que no tenga excedente de ningún color, suavizo ese borde de encuentro. Pincelando sobre la línea sin deformarla. Solamente hasta lograr el desenfoque que yo deseo. Retoco también el otro costado. Que el desenfoque sea parejo de un lado y del otro. Vuelvo al pincel un poco más grande y sigo completando el fondo. Tomo negro puro y comienzo por debajo de este pétalo de orquídea. Vamos a rellenar la zona interna del borde de la maceta. Recuerden mejorar, si es posible, alguna forma externa de los pétalos que no les haya convencido totalmente. Ahí podrán observar el brillo del óleo que no está seco en el pétalo. A medida que seca se va opacando ese brillo. En esta parte vamos a trabajar minuciosamente, hay muchos detalles por realizar.
Utilizo un poco de esa mezcla sucia, no siempre negro puro, pero es casi negro. Hay quienes no usan negro y usan una mezcla de marrón sombra tostada o tierra de sombra tostada y azul ultramar. Yo prefiero usar negro y a medida que quiero azularlo le agrego azul, o si quiero amarronarlo le agrego algún marrón. Es una decisión personal de cada artista. Observen el tiempo que demoro en cada zona para poderla hacer lo más perfecta que pueda. En esta etapa son muy importantes las formas. Siempre tenemos posibilidad de arreglar todo, pero cuanto más fácil lo hagamos desde la primera etapa, menos trabajaremos las demás. Cuando un trabajo es muy bien realizado en la primera etapa y lo queremos dejar de esta manera, lo llamamos trabajo a la prima. Está hecho solamente en una capa de color, trabajo mucho de esa manera. Yo soy muy minuciosa en detallar cada zona con cada color, lo cual me lleva más tiempo, pero de una manera u otra lo gano en no hacer otras etapas luego. Hay que tener mucha práctica con el color y también así con el esfumado. En este trabajo fui detallista, sabiendo que iba a ser una etapa de veladuras para poder enseñarles, por lo cual trabajé bastante todo, como verán, pero sé que voy a realizar algunas veladuras. Todo un poco de ese alilado medio arizado y lo agrego sobre la mezcla oscura que tenía ahí. Hay una partecita que es arizada sobre ese fondo que está al lado del pétalo. Es un arizado oscuro. Levemente verdoso, alilado, azulado. Ahí le estoy agregando un poco más de la zona de rojo inglés que tiene ese fondo en mi paleta. Y esfumo con un borde un poco más claro. Utilicen el pincel que sea cómodo para cada zona, como ya les dije. Quizá para esta zona prefieran algo aún más chico. Pueden escoger a su elección lo que les sea necesario. Zona amarronada con negro. Pincel sucio, por lo cual al tener algo de color arizado es un poco más claro. Agregué más rojo inglés, quiero que sea un tono agrisado levemente violáceo. El rojo inglés o rojo óxido con azul da un violáceo neutro. Voy a trabajar una especie de reflejo que hay justamente en la parte interna de esta maceta. La vista es cenital, está vista desde arriba esa zona de la maceta.
Cuido mucho las formas. En este caso son como 2 esferas. Podría no pintarlas en esta etapa, pero decido hacerlo para que sea más fácil trabajar la etapa de veladuras. Como artista, cada uno escoge qué hacer y qué no en esta primera etapa. Agriso un poco y aclaro un poco esa zona. Transiciones sutiles de color es lo que veo en esta zona. Pero fíjense que a la vez hay mucha variedad de temperaturas y de colores. Estoy evitando una zona que hay, que es una especie de esfera chiquita de luz. Oscuro, sucio, como verán. Como digo siempre, más allá de ver el video y de ver lo que yo pongo o cómo pinto, su fotografía es la referencia más exacta al momento de copiar ubicación de valores y de colores. Para que ustedes puedan ver mejor cómo pinto este fondo, esta vez lo coloqué de manera horizontal. Al momento de terminar este fondo, voy a volverlo a poner en atril y les mostraré cómo suavizar con un pincel mop. Aclaré, como verán siempre agrego blanco sobre las mezclas anteriores, nunca uso el blanco puro. Estas zonas no tienen claridades tan intensas. Sigo mezclando y observen cómo voy cambiando de colores si lo veo necesario. Oscureciendo donde veo que la zona media o clara ganó más espacio del que yo deseaba. A veces me detengo para observar bien la fotografía y pensar dónde voy a colocar bien un color. Además tengo que ser muy precisa, como ya les conté, con todos los bordes ya pintados que aún están frescos. Mucha gente me consulta si le puede agregar aceite de lino o trementina al óleo al momento de hacer esta etapa. Y yo les contesto siempre que no, que el óleo lo debemos usar tal cual sale del pomo. Es la consistencia ideal, no muchos están acostumbrados, pero de esta manera obtienen un fondo bien cubritivo y se empalma un color con el otro de una manera muy buena. Es mucho más fácil de fumar y sobre todo cubren muchísimo en solamente una etapa. Es solo cuestión de acostumbrarse. El óleo tiene la consistencia perfecta, así tal cual sale del pomo.
observen cómo tomo de esa paleta que fui formando el color que necesito según la zona a seguir pintando. También agrego más azul ultramar, a veces amarillo para hacer un verde diferente. La paleta a mi disposición, la misma paleta que venimos usando para todo este trabajo. Se hace una práctica, sentir el color a medida que uno crece como artista y como pintor de este tipo de fotografías, buscando el color para cada espacio, y uno enseguida se da cuenta de algo que va apoyando sobre la base, si está bien o si está mal, y desde ahí lo va corrigiendo. Por eso hablo de que mi cuadro es una especie de paleta. Ese tono va a parecer levemente más aturquesado, levemente, pero es más frío y más verdoso. Pero no es un verde como el verde de cromo, es un verde azulado. Se comienza a ver esa esfera de brillo que tiene esta parte interna de la maceta. Aunque aún no está terminada, ya empieza a verse. Esa zona es muy vibrante y tiene un color verde muy llamativo, es el verde de cromo. En la paleta no parece tan amarillo como donde lo estoy colocando ahora. Sin embargo, tengan en cuenta que el fondo de la paleta es blanco y el lugar donde estoy trabajando tiene otros colores alrededor. Por lo cual, como antes les había comentado, los colores actúan según lo que tengan al lado y así van a reaccionar. De esa manera también los vamos a ver. En estas zonas verán que voy desenfocando levemente la unión entre estos colores. Aclaro para la zona de la esfera. Utilizo más blanco. Vuelvo al verde. Relleno esa esfera. Y con más blanco pongo encima este color para iluminar, pero que tome a ese verde y me dé más vibración. Esfumo para redondear esta forma. Descargo al momento de fumar para no tener excedente de materia. Verán que seco el pincel para seguir esfumando y quitar exceso de materia, como dije antes. Blanco azulado. Y sabemos que el color ese es neutro porque está muy contaminado de otros colores que ya pusimos en la paleta.
Más oscuro ahora. Voy al borde de esta pequeña esfera. Seco. Integro un color con el otro, suavemente. Limpio. Mejoro el borde. Y siempre digo, no desesperen si las etapas no les quedan tal cual me quedan a mí. Todo esto es cuestión de experiencia y van a ver cómo en la etapa de veladuras van a poder resolver con todas las veladuras y capas que ustedes necesiten en sus trabajos. Estoy agregando un poco más de claridad en esta zona y la suavizo. Oscuro. Y ya verán que cuando digo oscuro estoy tocando la zona que está oscura en mi paleta. Continúo esfumando. Tomo oscuro nuevamente. Fíjense cómo observo y sigo trabajando, pero sin abusar en esta etapa. Si siguen agregando pintura, llega un momento donde pueden perder todo el esfumado que fueron logrando. Se mezcla todo con todo y se vuelve una masa de color. Redefino el borde, mejoro ese contorno. Y ahora sí, con negro, siempre sobre las mezclas anteriores, defino este contorno. A veces nos preguntamos por qué hay una esfera de luz, por qué tiene esta forma, si se trata nada más que de la zona de la tierra de la maceta. Y bueno, la respuesta a esto es naturaleza. La luz justamente que nos llega en este caso desde arriba, generó ese efecto y esto es parte de la fotografía. Me interesa, lo pinto, no me interesa, lo puedo descartar. Como artista puedo tomar mis elecciones. Ya ahora estoy en una zona más confortable, es continuar con los bordes. Voy siendo más precisa. En esa zona hay una parte gris que aparece un poquito de fondo agrisado que estoy pintando. Trabajo como la zona gris anterior, siempre observando los colores. Observo la temperatura de esos grises, si son más fríos, si son más cálidos, las sombras. Cuido mucho los bordes del pétalo. Al hacer este fondo realmente vamos a ver cuánto falta trabajar a las flores, cuántos contrastes le faltan, cuántos colores le faltan, y eso es lo que desarrollaremos en la etapa de veladuras. Sepan que para hacer veladuras, todo lo que trabajamos en la etapa que les fui demostrando en este video, de las flores y de este fondo, debe estar todo muy seco. Y así verán que continúo con todos estos contornos, por ahora solamente con valor oscuro.
relleno y cuido el borde de esa forma elíptica que tiene el borde de la maceta. Observen su fotografía, la que yo tengo a mi costado, por las luces de filmación les están molestando al momento de verlas. No se guíen con ella, tengan a mano su fotografía. Yo no veo mientras pinto lo que ustedes están viendo mientras ven el video. Esas luces que ustedes ven en la fotografía a mí no me perjudican, no las estaba viendo al momento de pintar. Algunos pintores, en vez de imprimir la fotografía, tienen la fotografía estática en una tablet o en un teléfono y amplían la zona a trabajar. Yo sigo trabajando de esta manera, me gusta tener la imagen y desde ahí trabajo. Sigo contorneando a la figura principal, en este caso a la flor. Y como verán, también hice mi tarea de completar la flor que me faltaba. Por supuesto, y solamente a modo de comentario, les cuento que utilicé la misma técnica que para hacer la otra flor. Sequé mucho el pincel en la servilleta de papel, agarro blanco, el blanco se va a ensuciar con el color, limpio para sacar excedente de color, vuelvo al blanco y voy a utilizar un tono agrisado, sucio de todo lo que traía el pincel, al cual le estoy agregando un poco de azul ultramar. Voy a ir a una parte interna entre los dos pétalos que se trata de un brillo muy importante y de una hoja apenas fuera de foco. Ese brillo no es parte de la hoja. Seco, retoco la forma. Siempre seco para sacar todo el excedente del color. Y ahora voy al verde de cromo con un poco de azul ultramar. Para empezar, el color base de esta hoja. Más azul. Contorneo ese reflejo. Y sigo pintando el resto de la hoja, observando siempre los colores. Sigo con más azul. No actúa como azul porque el pincel no lo limpié y sigue teniendo algo de verde. Igualmente, observen que acabo de agregar más verde a esa mezcla azul. Estoy haciendo las zonas más oscuras que tiene esta hoja. Limpio y seco, agarro más verde
El verde es muy vibrante. Lo ubico en la zona donde veo que esta hoja es más clara. Tomo más verde, voy al borde externo. Verde con un poco de rojo inglés en el borde externo. Seco, retiro excedente. Verde con un poco del agrisado claro que tengo en la paleta allá arriba. Aclaro esta zona, lo veo en la fotografía. Suavizo. Tomo un poco de verde para dar más vibración a la unión entre ese verde y ese claro. Limpio y seco para poder esfumar sutilmente el contorno. Más azul, oscurezco esa zona. Y comienzo a esfumar un valor al lado del otro. Con cuidado para no ir encima ni del pétalo ni de la campana que tiene esta flor o especie de forma de campana. Suavizo entre valores, observando siempre en la imagen principal cuánto es lo necesario esfumar en cada zona. Me tomo mi tiempo, como verán. Trabajo realismo, por lo cual quiero cuidar cada zona. Ser muy prolija con los bordes, con los detalles, con los efectos de fuera de foco. Y si puedo también con los colores, con las temperaturas, con los contrastes. Como ya les conté, cuanto más realice en esta etapa, menos veladuras voy a hacer, menos trabajo tengo después. Es una elección de cada artista. Perfectamente, muchos sectores de este trabajo podrían quedar a la prima, o sea, en una única etapa. Me tomo el tiempo necesario para esfumar y seco si es necesario retirar excedente de color. Si el borde está suavizado con el fondo, solamente deslizo el pincel sobre este borde para involucrarlo. Tomo un poco de valor más rojizo con verde. Observen la fotografía y verán que ese color ahí existe. Como les dije en la fotografía que yo estoy usando, yo lo veo, pero en el video no se ve.
Aclaro con más verde. Con el verde estoy desaturando a la intensidad de ese rojo. Por ahora solamente utilizamos el rojo inglés o rojo óxido, o también llamado rojo indio. Observo lo que necesito en cada zona. En esa zona estoy yendo a un agrisado. Oscurezco si es necesario. Ya con más libertad de ir formando colores y más seguros de lo que vamos haciendo. Estoy generando una forma que veo en la fotografía. Cuando pinto realismo siempre digo, copio lo que veo, no lo que entiendo o lo que conozco. Observen que todo el tiempo descargo, nunca diluyo ni limpio el pincel. Agrego negro porque ya se me había acabado en mi paleta. Y continúo. Observen que siempre voy sobre la mezcla oscura que ya tenía. Cubro esa zona que es bastante amplia y oscura. Cuido y pulo bordes de los pétalos siempre. Más negro. Poca pintura, la suficiente para cubrir la superficie y que deslice sutilmente sin hacer fuerza para cubrir el acrílico con el que preparamos la base, pero sin exagerar la carga tampoco. Sobre el negro y el rojo estoy yendo en este momento. Aclaro con un poco de verde sobre la zona gris de la paleta, poco de azul también, agriso. Aclarar esa zona genera conexión entre la parte de arriba de ese pétalo y esta parte de abajo. Otra vez negro, pincel más pequeño. Voy a hacer detalles de los bordes. Contorneo los bordes de las formas que hice anteriormente, a las cuales después voy a seguir por desenfocar.
Por ahora solamente coloco más oscuro. Con una mezcla de rojo inglés y verde voy a hacer el borde de esta forma que tiene la maceta, elíptica, lo más perfecta posible. Estas formas son muy importantes, pueden hacer ver muy bien a la obra o muy mal si no quedan como tienen que ser, así que tómense su tiempo, tengan cuidado. Fíjense que ya estaba todo terminado la parte del negro y suavizada la unión de esas formas desenfocadas que mostré anteriormente en la zona de arriba de donde estoy trabajando, a la izquierda, y que entre medio del negro que trabajé en la parte interna de la maceta y este borde de la maceta dejo un espacio sin cubrir. En este momento utilicen el pincel que les sea cómodo. No tiene por qué ser un pincel chato. Recuerden que también pueden utilizar para detalles pinceles redondos. Misma mezcla, continúo. Con este color voy a realizar todo el borde. Estoy llegando con más detalle, con una mezcla de rojo inglés o rojo óxido y negro, un marrón muy oscuro, a rellenar ese espacio que les conté que había dejado de 1 o 2 milímetros entre medio del negro puro o del negro oscuro que íbamos tomando de la paleta y esta parte del borde de la maceta, y suavizo como desenfocando. Mismo color, como verán, justamente en ese milímetro o 2 milímetros que dejé sin pintar, un marrón muy oscuro, para que haya una transición entre el negro y este color más claro de rojo óxido y verde del borde de la maceta. Soy súper prolija en esta forma. Les recuerdo que tiene que quedar realmente perfecta. Estoy oscureciendo para separar el pétalo de esa forma, así lo veo también en la fotografía. Y si es necesario y lo veo en la fotografía, también ese color que me queda en el pincel lo llevo por el borde. Vuelvo con mi pincel a tomar más del color del borde de la maceta y continúo con este trabajo de rellenar esa línea o ese borde. Como les dije antes, con el verde aclaro y neutralizo al rojo. En este caso es un rojo óxido, pero es rojo. El rojo es complementario del verde, por lo cual un color neutraliza al otro. Mezclo más color a medida que necesito. Verán que no uso espátula, que no hago grandes mezclas. Prefiero trabajar color al lado de color, formar cada color a medida que lo necesito para lograr la mayor variedad de tonos posibles, matices, temperaturas, oscuridades y claridades. Estoy tapando lo que estoy pintando, pero sigo con la elipse. Mantengo el espesor que cada zona necesita.
Cuidado con apoyarse sobre la zona que ya pintaron. Observen si la mano no se les ensucia en algún momento, si se apoyan, y si eso sucede, límpiense antes de seguir el trabajo para no ensuciarlo. Continúo cerrando esta elipse. Hasta llegar a su borde donde se encuentra perdida casi donde está la punta del pétalo. En esa zona que estoy trabajando ahora es levemente más ancho el espesor o grosor de este borde de la maceta. Voy a concluir entonces donde les decía, ahí cerca del borde del pétalo. Ahora tomo la mezcla de negro y rojo óxido o inglés y fumo sobre esta forma elíptica. Con esa mezcla de rojo inglés y negro voy a completar como antes ese espacio que dejé sin cubrir entre el negro y el borde de la maceta. Y también, si es necesario, en alguna zona, como ahí lo veo, voy a realizar una especie de claridad. Misma mezcla. Y rellenamos. Si es necesario, apoyen el dedo meñique sobre algo del fondo y luego se lo limpian. También pueden utilizar, si están sobre un atril de mesa o de pie, un tiento. El tiento es un palo por lo general de madera o de aluminio con una base de apoyo que uno puede apoyar sobre el bastidor o sobre el atril y trabajar con la mano apoyada sobre él. Yo realmente no lo utilizo. Manejo mucho mi apoyo y mi equilibrio sobre mi dedo meñique. Sigo definiendo ese borde y rellenando la zona que había quedado libre entre el negro y ese borde con esa mezcla más amarronada. Apenas más clara que el negro puro. Poca pintura, es mucho más fácil para trabajar que un excedente en el pincel, tengan en cuenta siempre eso. Prolijo la unión entre el negro interno y ese borde. Esfumo un poco.
vez terminado el elipse, igual que arriba, coloco una mezcla de rojo inglés o rojo óxido y negro en todo el contorno de la elipse para lograr una mejor unión y un desenfoque leve entre el fondo y esta elipse. Suavizo igual que les mostré antes. Cuidado, no pierdan la buena forma de esta elipse al suavizar. De esta manera voy a realizar todo el contorno. 2 o 3 milímetros de este color son suficientes. Y así todo el contorno. Con cuidado, manteniendo la forma. Y luego rellenando ese ancho que les digo. Sigo de este modo, suavizando, emprolijando este borde sutilmente. No queremos que desaparezca, simplemente lo estamos suavizando, desenfocando muy poco. Continúo con el mismo trabajo hasta concluir la forma de esta elipse. En este momento, ya concluida la forma de la elipse y suavizada con el color que puse antes al lado, la mezcla de rojo óxido y negro, relleno con negro puro, contorneando y esfumando a ese negro con esa mezcla amarronada que hice anteriormente, esquivando el pétalo o la punta de ese pétalo, y así, de esta manera, voy a continuar completando todo el fondo. Recuerden colocar la cantidad adecuada de pintura, nunca de más ni de menos, como para que se vea el fondo de gris del acrílico de la base. Paso al atril para demostrarles cómo voy a terminar de colocar con un pincel mucho más grande todo este fondo con negro puro. Como verán, la pincelada tiene un movimiento para un lado o para el otro. Yo le llamo pincelada cruzada. Llego al borde del bastidor y voy completando. Poca pintura, pero la suficiente para cubrir. Este proceso está acelerado, se trata de solamente poner una capa de negro en lo que faltaba completar del fondo.
rellenar también. Lo que voy haciendo es involucrar a este valor negro con los colores anteriores. Continúo así el resto de la obra para concluir con la primera etapa total de este cuadro. Así entonces completamos la zona inferior también con negro. No voy a llegar hasta abajo para hacerlo con más cuidado y detalle. Ahora sí, ya completo todo el bastidor. Suavizo con un mop, una brocha mediana. Verán que voy contorneando a esa elipse para sacarla un poco de foco. A veces utilizo también un mop más chico. Desenfoquen sin perder la forma. Y utilicen también el tamaño de mop adecuado según el tamaño de forma que están suavizando. Cuidado con los bordes de los pétalos, de cosas que no les interesan que se mezclen y que se difumen, perdiendo justamente el borde con este fondo. Solamente suavizamos en lo que queremos que quede más desenfocado o sin marcas de pinceladas. Al pincel mop, cada tanto pueden secarlo en el papel para sacar el excedente de color si es que se les va manchando mucho, para no contaminar a los demás colores. Suavizo con una pincelada también cruzada en esa zona del fondo. Y con esto concluimos esta etapa, que es la primera etapa total de toda la obra. Espero que lo disfruten y que trabajen con mucho placer, como yo lo hice en esta primera etapa.